Bienvenido al canal Calm Analytics, Boris Tessenhausen con vosotros. El 21 de enero será una edición muy agitada. Así pues, en este número tenemos las declaraciones más impactantes e importantes de Davos. Trump, por ejemplo, dijo que ahora tiene una superarma que puede destruir el mundo entero con un solo misil. ¿Por qué se interrumpió la firma del acuerdo con Ucrania? ¿Por qué el Pentágono podría negarse a cumplir las órdenes de Trump? Y también sobre cómo el enviado especial de la Casa Blanca ya está volando hacia Putin para hablar sobre un alto el fuego. Macron llamó a Trump un transgresor sin límites. Medvedev vuelve a actuar y Canadá por primera vez se prepara para una invasión desde Estados Unidos. Trump filtró en la red su correspondencia personal con Macron, y no solo con él. Además, la Corte Suprema de EU podría prácticamente llevar al país a la bancarrota si obliga a Trump a devolver los aranceles que impuso. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy. Habrá muchísimas cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Así que Trump llegó a Davos y prácticamente de inmediato empezó a amenazar a todos. Afirmó que Estados Unidos tiene un arma capaz de destruirlo todo con un solo misil. No sé a qué se refiere con todo. Todo es el planeta Tierra, es la galaxia, pero ya hemos visto antes a alguien que nos contaba que existe el Burevestnik, el Poseidón, el tsunami nuclear y demás, a todos y todo, en cenizas radiactivas nucleares. Bueno, está claro, Trump ahora necesita dominar, necesita presionar, necesita imponer su agenda, especialmente en lo que respecta a Groenlandia. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero así fue como empezó desde el principio. Y ahora tengo un misil que puede destruirlo todo. Creo que pronto sabremos qué tipo de misil es y si Donald Trump dijo la verdad. Y Trump también comenzó su discurso anunciando que en la sala había amigos y algunos enemigos. Después de eso, empezó a hablar sobre sus logros durante el año en la Casa Blanca y a criticar a Europa. Bueno, ¿quién lo hubiera dudado? Saben, creo que amigos y algunos enemigos. Pienso que quienes aceptaron unirse al Consejo de la Paz son amigos, y los que no, pues esos son enemigos, por supuesto. Así de simple es como Donald Trump divide a todos. Y sobre Groenlandia, Donald Trump, todos hablan de algo, pero Donald Trump habla de Groenlandia. Yo respeto mucho al pueblo de Groenlandia y Dinamarca. Sin embargo, cada aliado tiene la obligación de proteger los territorios. Pero ningún país podrá garantizar la seguridad de Groenlandia. Solo Estados Unidos. Hace 2 semanas esto se vio en Venezuela. Esto lo estoy citando literalmente ahora. ¿Qué se vio en Venezuela desde el punto de vista de Groenlandia? ¿Groenlandia tenía que proteger a Venezuela? ¿A qué se refiere? A veces, ya sabes, realmente se necesita un traductor del idioma de Donald Trump. Ningún país puede garantizar la seguridad de Groenlandia. ¿En serio? ¿Y China no puede, me pregunto? Tengo mis dudas al respecto. Por eso no es necesario garantizar la seguridad de Groenlandia. Groenlandia está bajo la protección de la OTAN, en la que, les recuerdo, están los Estados Unidos. Es decir, la OTAN dentro de los Estados Unidos ya garantiza la seguridad de Groenlandia. Seguridad, no la toma de Groenlandia. No lo confundan. O sea, Trump dice, respeto al pueblo de Groenlandia y Dinamarca, pero aquí ya es otro Donald Trump, él tiene varias caras y esta es otra. Donald Trump llama a los daneses desagradecidos. Todo esto ocurre literalmente en el mismo periodo. Cito, Dinamarca cayó en la Segunda Guerra Mundial en 6 horas, y las tropas danesas no pudieron protegerse ni a sí mismas ni a Groenlandia. Entonces Estados Unidos decidió proteger la isla que luego devolvieron. Nadie devolvió nada. Es decir, cuando Estados Unidos protegía a Dinamarca, no poseía Dinamarca. Y ahora, continuemos. Quizás ahora ustedes daneses hablarían alemán y tal vez un poco de japonés. Devolvimos Groenlandia y ellos, Dinamarca, hoy en día son tan desagradecidos. O sea, él los respeta y ellos son desagradecidos. Bueno, en general sí. Hoy en día habrá muchas noticias que hace un par de años habrían sido imposibles de imaginar. Así era. Bueno, por ejemplo, la Casa Blanca por el momento no ha solicitado al Pentágono la planificación de una invasión militar a Groenlandia. Así lo informa el New York Times citando a sus fuentes. Los analistas militares afirman que la toma de Groenlandia por parte de los militares estadounidenses sería bastante fácil. Creo que sí, si se trata de una ocupación militar, es decir, nada de desembarcos en Normandía, nada por el estilo. Una isla con una población de 56.000 personas sería una ocupación, pero sería de una vez y para siempre.
Pondría fin a la OTAN y pondría fin al mundo tal como existe. Yo lo llamaría ya un mundo inestable y frágil, incluso entre aliados. Pero miren lo que escribe el New York Times. Representantes del Pentágono y altos mandos están descontentos e irritados porque Trump sigue permitiendo la posibilidad de un escenario militar. Aunque en Davos, literalmente media hora antes de que empezara a grabar este episodio, Trump dijo que por la vía militar no se va a anexar Groenlandia. Oh, bueno, muchas gracias. Está ocurriendo simplemente una ruptura de la visión del mundo. Durante 70 años, a los oficiales estadounidenses se les enseñó que su misión era proteger a la OTAN. Una orden de atacar a un miembro de la OTAN simplemente les rompe toda su percepción. Es como, ya saben, ordenar a un policía que arreste a su compañero sin motivo alguno. ¿Qué está pasando? Y los generales de hecho ven amenazas reales. China, Irán, Rusia me refiero. A nivel global, gastar fuerzas en ocupar un glaciar con 50.000 civiles. Y simplemente destruir la OTAN desde la raíz, bueno, eso es extraño, es el colmo del idiotismo estratégico. Y hablemos también del honor de los oficiales, es decir, esto se convertirá simplemente en un infierno. Creo que muchos se negarán a cumplir esa orden, aunque puedo estar equivocado, no lo sé, entiendo que me están viendo, incluso en Estados Unidos, entre otros. Nuestro canal en inglés está ganando suscriptores, ya nos estamos acercando a los 27.000. Si hay exmilitares entre ustedes, escriban su posición, cómo ven esta situación, cómo la perciben. O tal vez Donald Trump simplemente necesita sentarse y releer el documento fundador de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia. El documento que dio inicio a América cita: los gobiernos son instituidos por los hombres para garantizar sus derechos, y su autoridad proviene únicamente del consentimiento de los gobernados. Alguien en Dinamarca o alguien en Groenlandia aceptó ser ocupado, comprado, regalado o no por Estados Unidos. O aquí está George Washington, discurso de despedida 1796, cito: mantengan la buena fe y la justicia en las relaciones con todos los países, cultiven la paz y la armonía con todos, así lo exigen la religión y la moral. Quizás valga la pena volver a los orígenes y releerlos, pero aquí Steve Witkoff ya va corriendo al encuentro con Putin. El 22 de enero tendrá lugar este encuentro. Bueno, y en la víspera, Witkoff se reunió con Dmitriev. Él es el enviado especial de Putin. Se reunieron en Davos. Además, Witkoff declaró que hubo un gran progreso en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania. Así lo informó en una entrevista con CNBC y añadió que la cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo. La cuestión territorial, les recuerdo, así es como se formula, ¿no? La cuestión territorial. En realidad se trata de la cuestión de la ocupación de territorios por parte de la Federación Rusa, la cuestión de la anexión de territorios por parte de la Federación Rusa. Eso, si hablamos correctamente, no es ninguna cuestión territorial, es que Putin quiere todo el Donbass. Sí, ya ha moderado su ímpetu, ha reducido sus exigencias, pero quiere esos territorios que no pudo tomar por la vía militar. Quiere que las fuerzas ucranianas se retiren voluntariamente de las posiciones que han estado creando y equipando durante 12 años. Y quién sabe cómo se comportará Putin mañana. Si las fuerzas ucranianas le entregan todo el Donbass y se retiran de las posiciones fortificadas, entonces Putin podría desarrollar la ofensiva bastante rápido. Bueno, eso sí, por supuesto le sale bien. Entiendo que los soldados ucranianos no se lo permitirán. Es decir, él pide: no pude conquistar esto en 12 años, así que dádmelo. Esto es lo que Steve Witkoff llama una cuestión territorial. Saben, aquí la cuestión es la siguiente. La última vez, Witkoff también habló de un gran progreso en el proceso de negociaciones con los rusos. En ese contexto, incluso prepararon una reunión en Alaska, creo que lo recuerdan, en Anchorage. Lo único que recuerdo de esa reunión son los gestos absolutamente salvajes de Putin, cómo hacía muecas, cómo parecía poseído por demonios, como si tuviera algo ajeno dentro, como si algo saliera de él. Eso es lo único que recuerdo. No se firmaron documentos, no hubo conferencias de prensa. Después Trump se fue apresuradamente y con eso pues todo terminó. Y entonces, en vísperas de esa reunión en Alaska, Witkoff decía que todo iba perfectamente, que ya habían llegado a un acuerdo con los rusos. Como resultó después, Steve Witkoff simplemente había entendido mal a Putin. Es decir, luego los rusos hablaron de algún espíritu de Anchorage y Donald Trump impuso sanciones contra Lukoil y Rosneft.
Así fue el llamado espíritu de Anchorage. Espero que esta vez nadie intente invocar el espíritu de Anchorage. Y por cierto, Witkoff se negó a condenar los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Cito: están en estado de guerra ellos, es decir, Ucrania y Rusia, se disparan entre sí, dijo en una entrevista para Bloomberg TV. Esto es lo más repugnante, me parece, la neutralización del papel del agresor. Esto no es un combate de boxeo, donde ambas partes decidieron voluntariamente subir al ring. Esto es un ataque de Rusia contra Ucrania, es el asesinato de miles y miles de civiles, el secuestro de 20.000 niños ucranianos y la destrucción total de ciudades ucranianas hasta sus cimientos. Son ataques a la infraestructura civil y millones de personas, niños, ancianos, que se quedan sin luz ni calefacción a 15 grados bajo cero. Eso es lo que está pasando. En Kiev ya han muerto 2 empleados de los equipos de emergencia. Murieron por agotamiento. Hoy salió esa noticia. ¿Se lo pueden imaginar? Día y noche los técnicos intentan devolver el calor y la luz a la gente y mueren simplemente de agotamiento. Ahí están disparándose unos a otros. A Putin, ¿sabe? Habría que mandarlo, Marco Rubio, pero creo que él se negaría a reunirse con él. Me refiero a Putin, porque en primer lugar es cobarde y en segundo le teme a los verdaderos rivales. O mejor aún, al general Kellogg. Así que tanto Rubio como Kellogg entenderán muy rápido y le informarán a Donald Trump que Putin está ganando tiempo y le contarán, por supuesto, si realmente quiere la paz o no. Eso, claro, si Donald Trump quiere escuchar a alguien. Si quisiera escuchar a alguien que no fuera Witkoff, no lo habría enviado allí, ¿verdad que sí? Lo principal es que esta vez Witkoff no vuelva a traer una ilusión, una caja de caviar rojo como la vez pasada. Bueno, eso es una locura, de verdad. Dmitriev lo llevó a un restaurante. Él, llevó una caja de caviar rojo como regalo para Donald Trump. Pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, y a Putin no le está saliendo bien en el frente. No funciona. Durante 12 años no ha podido ocupar el Donbass y ahora está tratando de apaciguar de alguna manera a los representantes estadounidenses para que finalmente presionen a Ucrania para que le entregue este Donbass. Hemos llegado a esto, por así decirlo. Bueno, dije al principio que habría novedades inimaginables. Ahora, así es, y a Putin no le sale porque Ucrania y los ucranianos se mantienen firmes como un muro contra el agresor, verdaderos héroes de verdad. Por eso en cada emisión tenemos una colecta importante para las Fuerzas Armadas de Ucrania, para nuestros defensores. Y en este episodio seguimos recaudando fondos para el legendario batallón, la aeroreconocimiento y los drones de ataque Ronin. Y esta es la 65ª Brigada Mecanizada Independiente. Estamos recaudando fondos para que puedan adquirir estaciones terrestres de control para drones antiaéreos interceptores. Los drones interceptores, en general los Ronin, son verdaderos expertos cazadores de drones de reconocimiento rusos. Es decir, los destruyen por decenas. Para los rusos esto es un gran problema porque los drones son costosos, y los Ronin lanzan sus propios drones interceptores y destruyen los Orlan, Sala y Supercam rusos. Simplemente los destruyen. Y los drones rusos destruidos significan posiciones no detectadas, ucranianos vivos, equipo intacto. Por cierto, los soldados grabaron un mensaje para nosotros, por favor, véanlo. Бажаю міцного козацького. Ми, бійці батальйону безпілотних систем Роніни 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг, спільно з побратимами та посестрами боронимо нашу землю від російсько-окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Звертаємось до Бориса Тизенгаузена та його спільноти за допомогою в придбанні для нашого підрозділу 2 наземних станцій управління FPV-дронами-перехоплювачами з метою виконання бойових завдань зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА, а також збереження життя та здоров'я особового складу Сил оборони України. Будемо вдячні кожному з вас за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos al batallón de sistemas no tripulados Ronini. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, hay Privat y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si por casualidad están viendo esto en otro canal, también hay un código QR para ustedes. Con él también pueden acceder a la colecta
Y en este caso, su donación es una inversión directa en la preservación de la vida de nuestros soldados. Por mi parte, siempre en cada episodio doy las gracias de corazón a todos los que apoyan a Ucrania, que apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y de parte de cientos y cientos de nuestros héroes, les transmito palabras cálidas de agradecimiento por ayudarles. El mundo está entrando en un modo sin reglas. Macron, en su discurso, Macron habló con estas gafas y declaró que Estados Unidos está intentando subyugar a Europa y está creando un mundo sin reglas. Bueno, en esencia, Macron llamó a Trump una persona sin ley, sin reglas. Cito: Estados Unidos está intentando debilitar a Europa y exige cada vez más concesiones. En respuesta, Europa debe defenderse, y existen mecanismos para evitar la amenaza al comercio y la estabilidad internacional. Y lo más insólito es que podríamos encontrarnos en una situación en la que por primera vez apliquemos el mecanismo de contramedidas contra la coerción en contra de Estados Unidos, declaró Emmanuel Macron. Eso no es lo más insólito, porque contra ti, Macron, en particular, y contra otros países que no quieren unirse al Consejo de la Paz, que no quieren ceder en la cuestión de Groenlandia, está Donald Trump. Ya está aplicando ese mecanismo. El ministro de Finanzas de Estados Unidos pidió a la Unión Europea que no responda a los aranceles de Trump y declaró que Estados Unidos está abierto a propuestas sobre este asunto. Se lo digo a todo el mundo, dijo Scott Bessent. Siéntate, respira profundamente y no tomes represalias. En serio. Entonces te golpeamos en la mejilla derecha, te sientas, sonríes y no nos respondes, dijo Scott Besson. Aunque Europa, como ya he dicho en programas anteriores, puede responder con mucha seriedad. Bueno, ¿y por qué no se firmó el acuerdo con Ucrania? Creo que todos lo entendieron porque la agenda cambió a Groenlandia. Ese es el tema clave de este Davos. Y el conflicto entre Europa y Trump por Groenlandia, de hecho, frustró los planes de firmar en Davos el acuerdo de apoyo económico a Ucrania. Así lo informa el Financial Times. Este plan de prosperidad, como lo llaman, debía ser acordado en Davos entre Ucrania, Europa y Estados Unidos. Pero Europa no puede simplemente ignorar lo que está haciendo ahora Donald Trump respecto a Groenlandia. Por eso, sentarse y abstraerse y decir, dejemos este tema a un lado y ahora pasemos a otro, no funcionó. Es decir, según palabras de hasta 6 funcionarios, el anuncio previsto sobre el plan de prosperidad fue pospuesto debido a profundas discrepancias entre las capitales europeas y Washington. Por supuesto, todo esto por el tema de Groenlandia. Por el momento no habrá firma. Era de esperarse. Y Putin gana un poco más de tiempo. Es decir, en esencia necesita todo el invierno helado, todos los días de frío que haya, para intentar destruir la infraestructura energética de Ucrania. Intentó dejar sin luz y sin calefacción, bueno, en su mejor escenario, a Kiev, y en el mejor de los casos a Kiev y otras ciudades, que es lo que está haciendo ahora. Es decir, en realidad han desviado la atención de Ucrania, y de esta manera tan milagrosa Putin obtiene ese tiempo. Lo mismo, por cierto, se aplica a la cuestión de la venta de armas. Aquí también se necesita un consenso entre Europa y Estados Unidos. Estas cuestiones también pueden pasar ahora a un segundo plano, pueden quedar en suspenso. ¿Ven qué suerte tiene Putin? ¿Es casualidad o no es casualidad? No lo sé, escriban sus opiniones en los comentarios. Medvedev se despertó, salió de su guarida y declaró que la probable anexión de Groenlandia por parte de Trump está menos justificada que las pretensiones de Rusia sobre el territorio de Ucrania, ya que, cito, Rusia, según afirma Medvedev, está recuperando sus tierras, que durante siglos formaron parte de su territorio. Bueno, por lo que parece, a alguien le toca ir a la caseta. En el Kremlin volvieron a servirse el elixir etílico de la valentía, el agresivo cheque. El artillero dijo que la anexión está justificada si las tierras formaron parte del territorio durante siglos. Perfecto. Una retórica maravillosa. Sigamos con ella. Kaliningrado fue Königsberg alemán durante 700 años. Scholz, tomemos como ejemplo Kaliningrado, todo el lejano oriente fue chino hasta mediados del siglo XIX. Xi Jinping, estoy tomando Rusia y el lejano oriente. Moscú rindió homenaje a la Horda de Oro durante 300 años.
Mongolia envía a sus Baskaks a recaudar impuestos. San Petersburgo está situada en realidad en tierras suecas de Ingria, Suecia. San Petersburgo regresa a su puerto natal. Smolensk fue durante mucho tiempo parte del Gran Ducado de Lituania. Bueno, sí, y por cierto, devuelvan lo que le robaron a Finlandia en la Guerra de Invierno, y la guinda del pastel, o mejor dicho, en este caso la verdadera sandía. Moscú es en realidad un ulus de la Horda de Oro de la Mongolia y Kazajistán actuales. Moscú y todos los principados rusos pagaban tributo, eran vasallos de la Horda de Oro. Los príncipes moscovitas se arrastraban de rodillas ante los khanes. Así que Moscú también debería regresar a su puerto natal, a formar parte de Mongolia o Kazajistán como herederos de la Horda. Ulan Bator y Astana esperan reparaciones por 500 años. ¿De inactividad? Bueno, otra cita de Medvedev. Al mismo tiempo, según Medvedev, el precio de la captura de Groenlandia podría ser la liquidación de la OTAN. Esto para ustedes, escuchen bien esta cita, esto no es el secuestro de un líder extranjero traicionado por sus propios compañeros en un país debilitado. ¿Qué? Ya les dije que al redactor de discursos de Medvedev lo nombraron simplemente un enemigo. El secuestro de un líder extranjero traicionado por sus propios compañeros. ¿Y quién es ese? ¿Qué compañeros traicionaron a Maduro? Quizás fue Tailandia, tal vez Portugal o tal vez Uzbekistán. ¿Quién es ese compañero que no sacó a Maduro en sus aviones militares de transporte unos días antes de la captura? En aviones militares de transporte rusos, les recuerdo que las empresas militares privadas rusas también protegían el perímetro interno de Maduro, y Caracas estaba simplemente llena de asesores e instructores rusos. ¿De quién está hablando Medvedev? ¿Quién traicionó a Maduro? En general, el tema de revisar la historia de a quién pertenecían las tierras es simplemente un callejón sin salida, de eso hay que olvidarse de inmediato. Pero Donald Trump no lo olvida. ¿Por qué dice que los daneses desembarcaron en un bote y que en general no tienen derecho a ese territorio? Entiendo por qué lo hace Donald Trump. Debe haber una discusión activa, tú lanzas este tema. En toda discusión siempre surgen partidarios y opositores. Cuanto más insistente y descarado seas, y cuantos más recursos tengas, porque algunos se asustarán, otros no querrán recibir sanciones, y otros más, algo más. Y al final, lo que obtienes es que la discusión se ha extendido a las masas, hay partidarios, opositores, y se puede avanzar más. Se puede seguir moviendo esa ventana de Overton. Por cierto, Trump, de camino a Davos, publicó su correspondencia personal con Macron, y no solo con él. No sé en qué momento enterraron la diplomacia a 2 metros de profundidad y se olvidaron de ella. Y ahora les voy a contar qué había en esa correspondencia personal. Pero antes, les recuerdo que no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo combatimos la propaganda rusa, sino que también mostramos que Rusia y su líder en realidad no son nada grandiosos. Y creo que la mitad del mundo, al menos el civilizado, ya lo entiende. Así que suscríbanse, veamos cuántos somos. Sobre esa correspondencia, por cierto, así actuaba Kolomoisky, el oligarca ucraniano. En su momento grababa las conversaciones con todos sus interlocutores y luego las publicaba en los medios para humillarlos, presionarlos o influir de alguna manera en ellos. Bueno, en general, la primera correspondencia, el fragmento que publicó Donald Trump, fue con Mark Rutte, y Mark Rutte escribió: Señor presidente, querido Donald, lo que ha logrado hoy en Siria es simplemente increíble. Voy a aprovechar mis contactos con los medios en Davos para hablar de su trabajo, allí en Gaza y en Ucrania. Estoy decidido a encontrar una salida a la situación con Groenlandia. Espero con ansias de reunirme con usted. Es una correspondencia muy amable. Trump la toma y la publica. Bueno, debería haber al menos algunos límites, no lo sé. ¿Cómo es posible? Seguramente habría que preguntarle a Mark Rutte. Y también Donald Trump publicó la correspondencia con Macron, también. Macron escribió que está de acuerdo con Trump en varios temas sobre Siria e Irán, pero, cito, no entiendo qué estás haciendo con Groenlandia, escribió Macron. Y además, Macron propuso organizar una reunión del G7 en el foro de Davos, invitando a Ucrania, a los daneses, a los sirios y a los rusos a los márgenes de esta cumbre. E invitó a Trump a cenar en París la noche del jueves. En general, grabar a sus interlocutores es una práctica bastante común entre los políticos.
Una vez me reuní en la oficina con un político ucraniano y ocurrió un caso bastante interesante en su sala de reuniones. Yo quería mover una pequeña mesa de centro para hacer espacio para el equipo, necesitábamos luz, no recuerdo exactamente, y ese político me dijo, no hace falta mover la mesa, ahí tengo instalado cierto equipo por si acaso. Es decir, él tenía equipo de grabación instalado directamente en la mesa de centro de la sala de reuniones. En la gran política, creo que todos graban a todos. Nunca se sabe cuándo puede ser útil después. Además, es útil por si acaso, si alguien después interpreta mal tus palabras. Entonces filtras la correspondencia a los medios y dices, en realidad fue así. Por eso, y no solo por eso, los servicios de inteligencia extranjeros también intentan grabar a los políticos. Pero publicar correspondencia personal, sin el conocimiento y consentimiento de la otra persona, por supuesto, es de mala educación. Pero sobre todo, me parece que quienes más enfadaron a Trump fueron los británicos, con su postura firme y su negativa incluso a hablar sobre la venta de Groenlandia. Trump, por cierto, literalmente perdió los estribos y criticó a Gran Bretaña. ¿Para qué piensas? Para la transferencia de las Islas Chagas a Mauricio. Es decir, ¿dónde parece que está esto? ¿Qué clase de crítica es esta? No. Cronología de los acontecimientos. Ahora hay un giro interesante de los acontecimientos. El lunes, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, hizo un llamado a discutir con calma la cuestión de Groenlandia y además dijo que no cree en la realidad de las amenazas de Trump de tomar la isla por la fuerza. Además, el líder británico subrayó que Londres defenderá el derecho exclusivo del pueblo de Groenlandia y Dinamarca a tomar decisiones sobre el destino de ese territorio. Y el martes, Trump arremetió contra las autoridades británicas con críticas sobre un tema que en realidad no está relacionado con Groenlandia, aunque Trump piensa que sí lo está. Se trata del archipiélago de Chagos en el Océano Índico, donde se encuentra una base aérea estratégica utilizada tanto por militares estadounidenses como británicos. El caso es que en los años 60 y 70, para construir una base militar estadounidense, en el atolón Diego García, los habitantes locales fueron desalojados de las islas, pero en 2019 el Reino Unido perdió la disputa sobre la soberanía de este archipiélago en el, atención, Tribunal Internacional de la ONU. Resulta que todavía existe. Y en mayo de 2025, Starmer firmó un acuerdo para transferir estas Islas Chagos a Mauricio. Es decir, está claro que habrá que desmantelar la base ya que estas islas pasarán a Mauricio. Hace literalmente un año, Trump aprobó la transferencia de estas islas cuando Keir Starmer visitó la Casa Blanca. Es decir, Marco Rubio también dio la bienvenida a esta medida, pero ahora Trump ha dicho que la transferencia de estas islas es una estupidez monstruosa. Sin duda, China y Rusia han prestado atención a esto, y esto es una muestra de debilidad, escribió Donald Trump. El Reino Unido está entregando un territorio de suma importancia. Es una estupidez monstruosa y otra razón más por la que Groenlandia debe ser comprada por motivos de seguridad nacional. ¿Dónde está la otra razón? ¿Cuál es la otra razón? Perdimos el juicio, eso es todo, el juicio. El territorio de Mauricio admitió esto porque tiene un esquema bastante turbio. Gran Bretaña intentó obtener este territorio. ¿Qué tiene que ver Green Line con esto? Todo lo que sucede tiene que ver con Groenlandia. Bueno, ahora un poquito de las consecuencias de lo que está pasando ahora, las consecuencias del huracán. Donald Trump, creo que este huracán está ganando fuerza. Estados Unidos tendrá que devolver los ingresos arancelarios si la Corte Suprema Estados Unidos reconoce que las acciones de las autoridades estadounidenses en materia de política arancelaria son ilegales. El propio Donald Trump lo afirmó. Recibimos cientos de miles de millones de dólares. Si perdemos este caso, tal vez tengamos que hacer todo lo posible para devolver ese dinero, dijo Donald Trump, y reconoció que no sabe cómo devolver esos ingresos arancelarios sin perjudicar a un mayor número de ciudadanos estadounidenses, si así lo decide el tribunal. ¿Y cómo puede pasar algo así? Primero tú hiciste un desastre y luego resulta que jurídicamente no era del todo correcto. Solo recuerdo que Trump impuso estos aranceles mediante decretos unilaterales. Él se amparó en la seguridad nacional para evitar pasar por el Congreso.
Ahora la Corte Suprema decide si fue legal que Donald Trump se atribuyera ese derecho. ¿Y de dónde se va a sacar ese dinero ahora si la Corte Suprema lo reconoce? Esos cientos de miles de millones de dólares. Entiendo, ¿para qué es esto? Escribió Donald Trump. Aquí se trata de ejercer presión incluso sobre el tribunal, es decir, sobre la Corte Suprema. La Corte Suprema. El mensaje de Trump es simple. Si ustedes reconocen que violé la ley, van a llevar a la bancarrota a Estados Unidos y van a perjudicar a los ciudadanos de los Estados Unidos, así que es mejor que cierren los ojos y ni siquiera consideren este caso. Pero eso no sucede. Imagínense por un segundo si la Corte Suprema de repente reconoce que esto fue ilegal, el contribuyente estadounidense pagará. Y por segunda vez, ahí tienen el huracán y la sección hasta dónde hemos llegado. Esto es con lo que empecé este episodio. Noticias que ni siquiera imaginábamos que leeríamos hoy. Canadá simuló una hipotética invasión militar de Estados Unidos y una posible respuesta, que incluye una lucha insurgente como en Afganistán. Así lo informa Globe and Mail citando a sus fuentes. Los planificadores militares simulan una invasión de Estados Unidos desde el sur y esperan que las tropas estadounidenses tomen posiciones estratégicas de Canadá en tierra y mar en el transcurso de una semana, o incluso más rápido. Y según ellos, Canadá no cuenta con suficientes efectivos militares ni con el equipo moderno necesario para repeler tal ataque. Por eso, los militares planean librar una guerra no convencional en la que pequeños grupos de fuerzas irregulares o civiles armados recurrirán a emboscadas, sabotajes y el uso de drones o tácticas de ataque sorpresa. Es la primera vez en un siglo que las Fuerzas Armadas canadienses han creado un modelo de ataque estadounidense, aunque las fuentes del medio dicen que es poco probable que Trump dé una orden de invasión a Canadá. ¿Y quién de ustedes puede estar seguro de qué orden dará o no dará Donald Trump mañana? Aquí tal vez hay que creer en otra cosa, que no todos la cumplirán, eso es seguro, pero quién sabe. Aquí digo una vez más que ahora Donald Trump tiene una gran oportunidad de pasar a la historia y llevar su nombre. Gramo, Ciudad de Ucrania y monumentos. Lo pondremos aquí dorado en cualquier lugar para él. Donald Trump tiene una gran oportunidad. Aplastar la polilla danzante del Kremlin con una zapatilla tan gigante. Sanciones, el paquete infernal de sanciones de Lindsey Graham, solo falta la firma. Y ya está, la máquina de guerra de Putin se derrumbará en unos meses. Pero no, ¿ven? Incluso invitaron a Putin al Consejo de la Paz. Díselo a alguien, mató a cientos de miles de civiles, mató y mutiló a 1,5 millones de los suyos. Y al Consejo de la Paz, bienvenido. Espero que con alfombra roja. No le van a extender la alfombra roja a Putin ahí en ese Consejo de Paz. Aunque si suelta un poco de dinero, tal vez sí la extiendan. Aún así, espero que prevalezca el sentido común, que lleguen políticos y con mano de hierro. A toda esa escoria dictatorial la manden donde le corresponde, a sus búnkeres y desde arriba. Soldarán las puertas de esos búnkeres. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido apoyemos a los Ronin, legendarios cazadores de drones rusos. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.